Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañen este lunes 12 de noviembre. Hoy nos acompaña un panel de mujer y hombres periodistas, bueno, periodistas las dos también, porque vamos a hablar de la ley de protección a periodistas de El Salvador. Ya dirán ellos el nombre y ellas porque es bastante largo. Presentamos a Daniel Hernández, él es síndico de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Bienvenido, Daniel. Gracias, María T. Gracias también, amigos televidentes, compañeros, colegas periodistas y también colegas de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Estamos aquí pues con la disponibilidad de poder abordar este tema tan interesante para el ejercicio periodístico de nuestro país y desde luego para el ejercicio también de la democracia de nuestro país. Claro que sí. También nos acompaña Angélica Cárcamo, ella es relatora de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, de APES. Bienvenida, Vania. Gracias, María Teresa, por la invitación, y también es un gusto compartir panel con compañeros de la Junta Directiva de APES para hablar justamente de cómo está el gremio periodístico en El Salvador, que uno creería que a diferencia de la región estamos bien, pero la verdad que hay mucho para analizar. Así es. William Gómez también es miembro de la Junta Directiva de APES. Bienvenido, William. Muchas gracias. Bueno, es un placer poder compartir este panel con mis compañeros de la APES para hablar justamente sobre un tema que incluso en el contexto actual y electoral es muy importante, que es salvaguardar la seguridad de los periodistas, de los comunicadores, y sobre todo defender también la libertad de expresión y prensa. Claro que sí, como decía Angélica, cualquiera diría que en El Salvador todo está bien, tranquilo, la prensa, trabajadoras de prensa no pasan situaciones de peligro, pero esto quedó evidenciado la semana pasada después de los altercados entre vendedores de la alcaldía municipal de Santa Tecla y el cuerpo de agentes metropolitanos del CAM de Santa Tecla. Tengo entendido que resultaron al menos 3 periodistas heridos, ¿verdad?, de diferentes medios, entiendo yo que impresos todos, ya me van a aclarar ustedes, pero pues eso volvió como a poner al desnudo la situación de fragilidad, de vulnerabilidad que tienen nuestros colegas periodistas. En ese sentido, Daniel, ¿cuál es el análisis que ustedes como Asociación de Periodistas han hecho de esta situación? Sí, lo primero que se hizo al conocerse los acontecimientos, las compañeras, las mujeres de la Junta Directiva, hay que decirlo, de la Asociación de Periodistas, tomaron la iniciativa en el instante, en el momento, de levantar un comunicado condenando primero los hechos hacia los periodistas, los colegas Óscar Machón, Ricardo Segura y otro colega que resultó también lesionado, que prefirió él guardar la identidad y también desde luego la asociación que se le puede hacer hacia el medio en el que trabaja, la relación, es decir, ocultar su identidad y también la identidad del medio para el que trabaja, por razones obvias que como asociación lo hemos respetado. Pero lo primero que se hizo fue exigirle a las autoridades, exigirle también a las personas que se dedican a realizar este tipo de eventos, este tipo de hechos que están en su legítimo derecho de exigir a la autoridad lo que ellos estimen pertinente, y también la autoridad de, evidentemente, proceder como la ley manda. Si se extralimitó, si hubo uso excesivo de la fuerza, uso excesivo de armas y de otro tipo de objetos, eso ya es la Fiscalía, ya son las otras autoridades en otro nivel que se va a dislucidar o que se va a despejar o que se va a llegar a establecer una responsabilidad. Pero nosotros decimos, bueno, lo primero que hizo la asociación es exigir tanto a las autoridades municipales como policiales el respeto al ejercicio del periodista. El periodista, los colegas fotoperiodistas, lo que estaban haciendo era registrando los hechos como hacemos en cada uno de los acontecimientos
y los hechos noticiosos de nuestro país. No estaban tomando partido con ninguno, ni con un lado ni con el otro lado. Hubo una agresión, al colega Oscar Machón de Diario El Mundo, sufrió una lesión producto de una piedra lanzada en el grupo, surgió la piedra, le impactó con su pierna. El otro colega, Ricardo Segura, resultó con una lesión de bala que él incluso publicaba la mochila, se le rompió la pasta todo lo que había adentro, y un blister de pastillas que andaba. Ricardo Segura del periódico Colatino, fotoperiodista del periódico Colatino. Entonces, ellos dos resultan con, digamos que es lo que documentamos y es lo que nosotros conocimos. Ellos surgieron o resultaron víctimas de las agresiones, independientemente de, como ya decía, del hecho o de la responsabilidad de nosotros como APES. Exigimos en nuestro comunicado en 2 vías. La primera, que en estos momentos estamos viendo en pantalla las escenas dramáticas que se vivieron en Santa Tecla, que de hecho no ha calmado la situación, sigue esta tensa situación. Tiempos de hace 10, 12 años, ¿verdad? Sí, fíjate que analizando con otros colegas, siempre relacionados al gremio, al gremio organizado, decíamos, bueno, estos acontecimientos, estos hechos no se registraban en estas escenas. De hecho, las piedras, incluso los mismos agentes del CAN regresando las piedras y utilizando armas. Entonces, que luego se da las opiniones y las versiones de cada una de las partes involucradas. Pero lo que decimos nosotros en 2 vías, Mariette, amigos televidentes, colegas, es que lo primero es exigir a la Fiscalía una investigación seria, una investigación exhaustiva para que se deduzca responsabilidades y que se llegue con los responsables de las agresiones. Y en segunda instancia, exigirle al CAM también una investigación, pero sobre todo una disculpa pública por estos hechos, porque es hacia el gremio, está tocando el gremio de periodistas. Entonces, en esos dos sentidos. Y el otro mensaje que nosotros damos en nuestro comunicado es pedirle también al gremio de periodistas, ya sea que estén asociados o no a la APES, unidad para ser más fuertes. Y lastimosamente se da en un contexto en el que la propuesta había sido ya ingresada como pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa hacía solo 2 semanas. Hacía 2 semanas. De la ley vamos a hablar más adelante. Yo quisiera un poco que profundizáramos estos hechos que realmente para el caso de Ricardo pudo haber significado algo bastante lamentable, ¿verdad? Menos mal que él tenía una pasta dental, una botella de vidrio incluso, y eso pues su arnés logró que parara el impacto, que no fue una bala de goma, eso hay que decirlo, porque en un primer momento incluso el alcalde hablaba de que hubo balas de goma. Y las radiografías del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla revelaron que ahí lo que había era balas de verdad, metálicas, o sea, no era broma, ¿no? Plomo. En ese sentido, Angélica, ¿por qué dice Daniel que fueron las mujeres de la APES las que se movilizaron para el pronunciamiento? Y quisiera que le hablaras también a la población de cuáles son estos riesgos que a los que se ven expuestas las y los periodistas en el ejercicio de la profesión. Sí, bueno, la verdad que a veces el gremio pide a veces mucha prontitud de la APES para responder en el momento prácticamente con un comunicado cuando suceden ese tipo de acciones, pero digamos que a través de la Junta Directiva de la APES, de la Relatoría de Libertad de Expresión que me toca coordinar, tenemos un protocolo de acción o de seguimiento y de investigación cuando suceden este tipo de hechos, porque tenemos que también tener la información muy precisa y muy clara de cuando un colega periodista o una colega periodista ha sido agredida para evitar posteriormente pues malos entendidos. Daniel comentaba incluso hace un momento que solo hemos publicado el nombre de 2 colegas periodistas que fueron agredidos.
hay otros colegas que fueron agredidos, pero por respeto también a su seguridad, incluso laboral, no los podemos hacer de carácter público y eso es comprensible. Y ellos lo solicitan. Y ellos lo solicitan, Sí, exactamente. sí, Y en eso sí quisiera tener como mucho hincapié con el gremio, que a veces nos vamos a pronunciar, pero siempre y cuando las fuentes agredidas también así lo amerita y no vamos a poner en riesgo algo tan importante que es su estabilidad laboral. En este caso, igual condenamos desde la Junta Directiva de la Relatoría de Libertad de Expresión, sobre todo porque recientemente la APES, hace unos meses atrás, finalizó una serie de talleres con apoyo de la UNESCO, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en talleres de seguridad para periodistas, con autoridades de seguridad pública. En este caso tuvimos mucha formación a autoridades policiales, por ejemplo, fuerzas militares. Ahora nos damos cuenta también que a lo mejor hay que retomar todo un componente de formación más grande con las fuerzas de seguridad municipal, que en esta ocasión no se lograron incluir y que lamentablemente no tienen ningún protocolo y lo demostraron la semana pasada de actuación, porque claramente en los videos se puede observar cómo la prensa estaba identificada con sus carnet, con sus cámaras, con sus libretas y aún así las autoridades del CAN empiezan a disparar. Eso por un lado. Y lo otro más grave es que no hubo ningún tipo de seguimiento y de investigación sobre por qué el CAN también tiene que andar con armas de balas, de verdad. O sea, en una actividad que a lo mejor puede ser de otra forma, como lo hizo después las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, que lograron disuadir la protesta sin hacer un uso de la violencia excesiva. Entonces me parece que totalmente es condenable la acción montada, no necesariamente del CAN, sino desde el alcalde municipal, porque hay órdenes específicamente de quien da de hacer este tipo de acciones. Claro. Por eso para nosotros es importante, uno, reiterar que en esta labor hay que garantizar el derecho de los y las periodistas. Lamentamos también que muchas veces a las y los periodistas no se les dota de los implementos también necesarios para poder protegerse ante este tipo de situaciones. Sabemos que a veces cuando hay actos de confrontación entre autoridades de seguridad y también otro tipo de fuerzas, pues obviamente puede haber ese tipo de escenarios y también ahí deberían tener las y los periodistas algún tipo de protección como un chaleco, como un casco que podría parecer risible, pero puede pasar justamente lo que se dio y por un milagro, lo que cualquiera quiere creer, pero el caso de Ricardo Segura fue grave, fue grave. Y lo que sí estamos pidiendo desde la APES a la Fiscalía es una investigación, porque lo otro que a veces se queda cuando se da este tipo de hechos es que se denuncia públicamente, pero no se coloca la denuncia ante la Fiscalía para que se dé con los autores materiales e intelectuales. Y eso ustedes nos pasa sí en lo muchos llevaron, casos. ¿no?, a la Fiscalía. No podemos nosotros porque no somos los afectados, pero sí estamos en acompañamiento con los periodistas agredidos, en este caso con Oscar Machón y con Ricardo Segura, en las comunicaciones para la sugerencia de que se coloque esta demanda ante la Fiscalía General de la República y pueda llevar el proceso final, porque eso es otra de las cosas que nos suele pasar en el gremio. Muchas veces somos agredidos, hacemos una denuncia pública, pero no pasa más. Y eso también es importante, llevar los procesos de investigación hasta el final. Llevarlo a la instancia correspondiente. En este caso, William, como integrante de la Junta Directiva también de APES, ¿qué se han planteado? ¿Qué seguimiento van a dar en este caso específico de violencia? ¿Cuáles son las expectativas de este hecho que no fue broma? Hay una persona muerta, ¿verdad? Que fue este vendedor de 35 años, creo que tuvo un impacto de bala en la cabeza y falleció. Bueno, en realidad en nuestro caso hay todo un protocolo como APES, incluso como Mesa de Protección a Periodistas. Por ejemplo, la APES tiene un centro de monitoreo de agresiones a periodistas, que es como la primera, bueno, se encarga prácticamente de estar atentas, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo, que eso puede incluir agresiones a nivel de abusos laborales, ¿verdad?, pero también agresiones que se dan durante la cobertura periodística. En nuestro caso, lo primero que se hizo fue poner una alerta, que básicamente es decir, ha habido una agresión en tal y tal lugar a compañeros, colegas periodistas, ¿verdad? Y obviamente después hay un mecanismo en el cual se busca contactarlo
en primer lugar, para saber cómo está su seguridad física, ¿verdad? Emocionalmente, cómo se encuentra, y también si tienen la disposición de, obviamente, llevar esta situación también a tribunales, a todo un proceso legal, ¿verdad? Que pueda buscar deducir responsabilidades y también, obviamente, salvaguardar la integridad física de los colegas y las colegas. Entonces, ahorita se está justamente en esta etapa, el centro de monitoreo ha buscado ponerse en contacto con ellas, como ya decía Angélica, con ellos, como ya decía Angélica, también se está exigiendo desde la APES tenemos toda la disposición para acompañarles, para también, bueno, a la Fiscalía como tal, en el comunicado éramos muy claros, muy enfáticos en decir, necesitamos que haya una investigación, necesitamos que se averigüe por qué organismos de seguridad municipal, ¿verdad?, están disparando, en este caso, balas vivas. Tomando la tarea de la policía, de los cuerpos, ¿no?, de seguridad nacional, exacto, de seguridad pública. Entonces, y sobre todo, ¿por qué agredir a colegas periodistas? Porque fácilmente puede decir alguien, bueno, pero es que al final de cuentas estaba allí en medio y le cayó una balita, ¿verdad? No, el hecho concreto es que esto se puede interpretar como una agresión a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es decir, estamos prácticamente atentando, o en este caso las autoridades municipales a través del CAN, está atentando justamente contra ese derecho. Entonces, por eso, y que sé que lo vamos a hablar en el próximo bloque, se convierte todavía en una necesidad más grande el hecho de regular, crear un marco jurídico que pueda garantizar estos protocolos que hoy por hoy, a través del Centro de Monitoreo y la Mesa de Protección a Periodistas se están haciendo, de hecho, de facto, pero que todavía no tienen un respaldo jurídico que determine incluso cuáles son las instancias, ¿verdad?, y cuáles son los pasos que se deben de seguir. Antes de... Yo solo quizás para acotar con lo que señala William, otro de los aspectos también que se van a tomar relacionado a este caso de Santa Tecla es también que se suma a la lista de los casos que se van a presentar en diciembre en el informe de libertad de expresión que cada año la APES hace de carácter público. Y sí nos preocupa un aumento que se está dando en las violaciones a las garantías del ejercicio periodístico. Por ejemplo, de lo que va del año 2017 al 2018, llevamos 2 periodistas asesinados, que no ha terminado una investigación sobre cuáles fueron las causas reales de su asesinato, es decir, si está relacionado con su trabajo o no, por ejemplo. Y aquí entra Carla. Carla Turcios entró en un primer momento, pero luego salió porque se identificó en la investigación que fue un tema de feminicidio. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la colega de Canal 29, de Apopa, no recuerdo en ese momento el nombre de la colega, y también del colega Samuel Rivas, si no me equivoco, Roxana Contreras, que era de Canal 29 de Apopa, que falleció el año pasado, la asesinaron cuando ella iba haciendo su rutina de ejercicios. Hasta la fecha no tenemos información sobre cuál fue el móvil de ese crimen, si estaba relacionado o no con su trabajo. Luego tenemos el compañero Samuel Rivas, si no me equivoco en el nombre, un colega de Canal 21, que era un camarógrafo, que si bien han identificado a algunos pandilleros, pero las causas originales aún no se han determinado. Muy bien. Me quedo hasta aquí y ya no te pregunto más, Daniel, porque tengo que ir al primer corte y al volver quisiera profundizar en otros aspectos. Ya regresamos, no nos cambien. El Ministerio de Salud les recuerda que es tiempo de ponerse a erradicar los criadores de zancudos. No queremos personas con dengue, zika o chikungunya. Hay que tener autoprotección con repelente, cuidar a las embarazadas por el tema del zika, puede provocar microcefalia. Así que hay que seguir en la ruta de la buena salud. Estamos conversando con integrantes de la Junta Directiva de APES.
El pasado mes de octubre entendemos que presentaron ustedes una ley de protección a periodistas, una propuesta de ley de protección integral para periodistas, comunicadores y trabajadores de la información. Creo que no sé si es el nombre, me vas a corregir. Quiero que hablemos de esto, Daniel, pero antes quisiera yo saber si ustedes han tenido alguna respuesta de parte de la comuna de Santa Tecla al pronunciamiento que realizaron. No, hasta esta fecha, hasta este momento, no hemos tenido ninguna respuesta ni a la asociación. Evidentemente desconocemos si lo han hecho a título también individual hacia los colegas periodistas. Esperamos, y nosotros somos bien claros en nuestro comunicado, decirle una disculpa pública y también si hay que responder por daño, pues evidentemente hay que hacerlo como alcaldía, pero hasta este día le seguimos haciendo el llamado al Consejo Municipal, al señor alcalde, don Roberto Dawison, a que se aboque, ya sea la APE, ya sean los colegas periodistas de manera individual, para que también responda y se exprese, se disculpe, porque fue, como ya decíamos en el bloque anterior, un hecho en el que evidentemente se puso en riesgo la vida de los colegas periodistas. Y ahora, para referirnos a la ley, en efecto, el pasado mes de octubre fue presentado a la Asamblea Legislativa, concurrieron con las firmas los diputados, que pues evidentemente es un esfuerzo, es producto de todo un proceso de talleres, de difusión, de elaboración de esta ley, en la que el país necesita contar con una legislación que proteja la labor del periodista, pero también no solo que establezca una normativa de protección, porque puede existir la normativa, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo el periodista se siente protegido en su labor como tal? Angélica mencionaba algunos elementos importantes que le dan contexto a la presentación de este proyecto de ley, y como es que en los últimos 16 meses se han producido estos asesinatos a periodistas, pero mucho más antes hay que recordar que también en la posguerra, porque una cosa es un contexto de guerra en el que son otras condicionantes, son otras situaciones las que están en juego o que están, digamos, confluyendo. Pero en este caso, en una época de posguerra, la función del periodista se ve vulnerada y no existe hasta este día, ningún esquema, ningún protocolo de protección a la función periodística. Cuando existe una escena de un crimen, de un asesinato, de un enfrentamiento, de cualquier hecho delincuencial, llega la policía, levanta el dispositivo, lo que tenía acordonado, y el periodista que llegó, digamos que no a tiempo de recoger todas las evidencias o registrar con video o fotografía, queda expuesto. Evidentemente, cuando hay también escenas en lugares que son dominados por grupos criminales, el tema de dónde estacionarse, dónde ubicarse, y si la policía está en aquel sector, los medios de comunicación, los colegas periodistas se quedan lejos de la escena, y es donde ocurren agresiones, donde ocurren amenazas que muchas veces pues no son llevadas o no se convierten en una denuncia. Pero entonces, en todo este contexto, se desarrolló una serie de talleres, una serie de grupos focales en los que se hizo una consulta, mesas de trabajo, y adelantaba un poco, Angélica, el tema de que es una ley integral, es una ley que involucra no solo al gremio periodístico, sino también a las distintas instituciones que tienen protagonismo en el quehacer de nuestra función. Entonces, se termina el articulado y se llega digamos, a 4 grandes fines de la ley. Los fines de la ley, que en primera instancia
en su artículo, en la propuesta de ley, en su artículo 3, el primer fin es garantizar la protección integral de todas las personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras, porque nos estamos refiriendo, hay muchos periodistas, muchos colegas que evidentemente tienen un título, pero también hay periodistas, hay comunicadores que nos dedicamos a la función del periodismo, pero que no se nos reconoce como tal o no se les reconoce como tal. Tenemos comunicadores comunitarios, de hecho, periodistas comunitarios. Y luego promover el pleno respeto a las garantías constitucionales de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. Y un tercer elemento es establecer el diseño, creación e implementación de políticas públicas, protocolos, medidas, lo que mencionábamos, que permitan la prevención de todo tipo de riesgo que vaya en detrimento de la vida o el menoscabo de la vida de las personas que nos dedicamos a esta apasionada labor como es el periodismo. Y un cuarto fin, que es identificar las coordinaciones necesarias entre las diferentes instancias estatales competentes que permitan activar casos de posibles violaciones, vulneraciones y atentados contra periodistas. Y termino con este otro fin, que es el otro, es determinar la labor que realizan las gremiales periodísticas, empresariales y de la sociedad civil organizada en los casos de posible vulneración. Y termino con esta idea. Este punto es importante porque no es solo el gremio de periodistas, no solo son los empleados, no solo es el departamento de prensa, es también el compromiso que debe ser en la jefatura de un consejo de dirección y gran responsabilidad también y gran aporte que debe ser o puede tener el propietario del medio de comunicación. El papel también. El papel determinante que debe tener. En este caso, Angélica, como ya habló que se hicieron talleres, yo quisiera saber en cuánto tiempo más o menos se construye esta propuesta de ley y quiénes participan, o sea, quienes directamente estuvieron participando. Entendemos que hay una mesa que ustedes tuvieron, ¿no? Que fue esta mesa de libertad de expresión, ¿o cómo se llama? La mesa de protección, para periodistas. Sí. ¿Cómo y cuál es el avance que han tenido? Sí, bueno, quizás solo a manera de contexto, este es el segundo intento que hacemos desde el gremio periodístico en presentar una propuesta que garantice los derechos de las y los colegas en El Salvador. En la época del expresidente Francisco Flores se intentó colocar una propuesta similar de proteger la libertad de prensa en las coberturas de alto riesgo y un tanto también a los y los periodistas cuando hacían su trabajo, que no logró pasar, o sea, pasó en la asamblea, pero el expresidente la vetó justamente porque los dueños de las grandes empresas mediáticas de aquel entonces no vieron a bien esta propuesta de ley. Esperamos que este no sea el caso con esta propuesta de ley, que es muy integral, que empezó justamente a trabajarse desde hace un poco más de 2 años a raíz de esta situación que empezamos a ver, con talleres de consultas a nivel nacional. Hay que recordar que APES tiene también trabajo territorial con sus sedes en el occidente, en el oriente del país, y también se empezó a tomar este enfoque de incluir a las y los estudiantes de periodismo, porque estamos viendo una tendencia en los medios de comunicación de que hay muchos jóvenes que están entrando a los medios de comunicación y no conocen mucho acerca de sus derechos laborales. Bueno, en términos generales, no todos y todas a veces los conocemos, pero... Y les pagan bien poquito, porque como son estudiantes. Exactamente. Y empezamos a hacerlo con 4 grandes ejes de trabajo, que es lo que lleva la propuesta de ley, que va encaminado a la protección física, que ya podemos hablar un poquito sobre cuáles son los elementos que la ley propone. Tenemos el otro elemento de lo laboral, ya luego les puedo comentar algunos datos sobre la precarización laboral, que en El Salvador en los últimos años va en aumento, sobre todo hay una tendencia de los medios escritos en hacer despidos masivos, al menos 2 o 3 veces por año. 350 en último día. El informe de libertad de expresión, al menos de enero de 2017 a mayo, el 3 de mayo del 2018, que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se llevaban registrados 150 despidos injustificados en medios de El Salvador, relacionados a trabajadores de la información, periodistas y trabajadores de información. ¿Por qué digo trabajadores de información? Porque no necesariamente ejercen el periodismo, pueden ser camarógrafos, editores, diseñadores o diseñadoras. Llevábamos 150 y justamente ese día que estábamos rindiendo el informe,
la prensa gráfica estaba despidiendo alrededor de otros más de 100 periodistas y trabajadores de la información. Es decir, que para diciembre de este año es probable, y ojalá que no sea así, pero la tendencia va a que podemos tener más de 300 despidos solo en El Salvador. Ese es uno de los datos que nos ha preocupado mucho, que se lleva mucho más registro en la capital, pero si te vas al interior del país también hay datos muy preocupantes. Desde la APES, a través de la Mesa de Protección a Periodistas, nos toca atender, por ejemplo, casos de colegas que ni siquiera cuentan con un contrato, por ejemplo, laboral, o que tenemos ahora un caso que estamos llevando de una colega, que es una presentadora de noticias, que fue despedida porque ella estaba promoviendo una marca de ropa, que es la que le financiaba, y lo hizo en su red personal y colocó el hashtag del medio para el que trabajaba en el noticiero. A la gerente del medio no le pareció y eso fue motivo para que la despidieran. Para colmo, esta colega de este medio no tenía un contrato, ni físico ni verbal, no se le tenía las prestaciones laborales, pese a que trabajaba a medio tiempo, y al finiquitar su contrato no le dan las prestaciones que les correspondían. Adiós, se va y punto. Exactamente, y eso suele pasar mucho, y en el interior es mucho más fuerte esta situación. Entonces es uno de los elementos que se ha logrado destacar a través de estas consultas que se hicieron durante estos últimos años, que lo hicimos con un consultor para construir esta propuesta de ley, y también empezamos a identificar las amenazas y vulneraciones a las mujeres periodistas. Por eso esta ley tiene ese componente de enfoque de género que lo hablábamos, decíamos, ¿por qué no puede decir ley de periodistas o los periodistas, no? Bueno, porque justamente el informe o el diagnóstico de las condiciones laborales de las periodistas y comunicadoras sociales en El Salvador, de la PEDH, presentado en enero de este año, señalaba que más del 90% de las colegas son vulneradas, tanto al interior de los medios de comunicación y el 100% en sus coberturas cotidianas. Era un informe bastante preocupante que yo invitaría a mis colegas a que lo puedan leer, que incluso hubo complicaciones, porque a mí me tocó apoyar en ese trabajo del diagnóstico, en que las compañeras pudieran participar por temor a que el medio en el que estuviera, sobre todo en medios privados, pudiera tener algún tipo de repercusión sobre las declaraciones que podrían tener. Y es que vulneración en todo, ¿no? Incluso hasta acoso sexual, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Y hay casos que se están llevando, que luego podemos comentarlo. Bueno, tenemos el caso de un expresentador de noticias o de entrevistas que ahora está siendo procesado y que está prófugo, por ejemplo. Y director de un medio, y vinculados a grupos de poder. Pero bueno, esta propuesta, para retomar con esta propuesta de ley, tiene estas 4 fases. La integridad física, que es lo que identificamos, que parte justamente con contar con protocolos de protección a periodistas, donde se espera que haya una participación de entidades del Estado, por ejemplo, que pueda formar parte el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras entidades. Además, también de elaborar una política nacional de protección a periodistas que también abarcaría en garantizar los derechos de las y los colegas en su trabajo cotidiano. Eso, digamos, que es en integridad física. En la laboral estamos hablando de algunos articulados que están en la propuesta de ley, que están entre el artículo 41 y el artículo 45, que van relacionados, por ejemplo, a que no me pueden despedir como periodista si, por ejemplo, yo no quiero publicar una información que a mí me parece que no responde, que eso suele pasar en algunos medios de comunicación, o que yo no quiera firmar esa nota, por ejemplo, o que la información que se está publicando de repente está tergiversada y aparezca mi nombre, y que yo me niegue a firmar un tipo de publicación como esa, que el medio no lo tome como una justificación para poderme despedir, por ejemplo. Eso en el término laboral. Y lo otro, de que el ministerio también pueda hacer inspecciones en los medios de comunicación, que de hecho ya lo está haciendo, a raíz del convenio que tenemos con el Ministerio de Trabajo, que APE firmó el año pasado, y justo a raíz de estos despidos que hubo en mayo de este año, se está haciendo hoy por hoy un mapeo o una visita a los medios de comunicación para identificar si en efecto las condiciones de las y los colegas están en el marco básico de la legislación. Y termino, y ojo, con un enfoque de género, que era un poco de lo que hablábamos, y terminamos con otros elementos importantes de esta ley referido a lo patrimonial, es decir, a la seguridad sobre mis implementos de trabajo, porque a veces hay entidades o grupos que a veces te quitan o te sustraen tus equipos de trabajo, y obviamente eso es una violación a la libertad de ejercicio periodístico, y
el otro que es como más complicado es la seguridad social, ¿verdad? Que estamos hablando también de crear una figura de un sistema de previsión social, ¿ya? De características especiales. ¿Por qué? Porque las y los periodistas nos vemos a veces metidos en algunas situaciones que con el paso del tiempo, o sea, solo quienes están trabajando por más de 10, 15, 20 años en los medios, no me dejarán mentir, dan los mejores años de su vida porque se empieza muy joven, trabajando más de 10 o 12 horas todos los días sin descansar, y muchos a veces terminan con enfermedades crónicas. Estamos teniendo casos de colegas periodistas que están falleciendo, que sus medios de comunicación, bueno, se despiden de ellos, pero no les dan ningún tipo de garantía o de pensión que les permita llegar a los últimos días como corresponde. Claro. Dignamente. Sí, es una situación complicada. En ese sentido, entiendo que están ustedes también realizando una campaña. Correcto. Una campaña, háblanos, William, de cómo va, en qué consiste esta campaña y dónde la están realizando. Bueno, básicamente es una campaña que ha surgido con la presentación de la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa. Lo que busca justamente esta campaña es visibilizar la lucha que estamos impulsando como gremio periodístico, como comunicadoras, comunicadores, ¿verdad? Y trabajadoras y trabajadores de la información, para decir, bueno, ya la presentamos, pero no basta con eso. O sea, necesitamos que realmente los legisladores, los diputados, las diputadas, se tomen en serio el tema de discutir la propuesta de ley, y para eso también demostrar de que existe apoyo del gremio periodístico. Hoy por hoy hay una serie se está lanzando en redes sociales, que ahorita estamos viendo algunas imágenes, estamos haciendo de que periodistas... Con la etiqueta yo apoyo ley para periodistas SB, ¿no? Ley para periodistas SB, exacto. Entonces, comunicadores institucionales, periodistas, docentes de periodismo, camarógrafos, locutores, o sea, todos y todas aquellas que tienen que ver con el trabajo de la comunicación, están justamente haciéndose una foto, la mandan a la página de la APES y se publica, ¿verdad?, justamente con esta etiqueta. Aparte de eso, también viene una segunda etapa de la campaña en la cual ya algunas colegas van a estar compartiendo por qué consideran que es importante que exista esta ley, y compartiendo algunas experiencias, porque justamente, como decía Angélica, solo quienes realmente hemos estado en el campo y más de alguna vez hemos estado en vulnerabilidad, ¿verdad?, sabemos realmente que es necesaria, porque incluso muchas veces nos dicen, pero ¿y por qué los periodistas necesitan una ley especial, verdad, que se les proteja, si al final solo son trabajadores? Bueno, las condiciones en las que estamos realizando... el quinto poder, dice. Sí, no, pero también las condiciones en las que estamos realizando nuestra labor son diferentes. O sea, por ejemplo, cuando estamos en cobertura, el ejemplo más cercano es Santa Tecla. Claro. Ponemos en riesgo la vida, el equipo, que muchas veces hasta es el miedo de que si daño el equipo después me lo van a cobrar, y eso está más caro que lo que me pagan en el año, ¿verdad? Entonces, e incluso muchas veces hasta nuestras familias, porque sabemos que si de repente hay un tema incómodo para algunos sectores de poder, entonces eso puede atentar no solo contra nuestra integridad, sino también la de nuestras familias. Tenemos casos con comunicadores comunitarios, como en Cabañas, cuando fue la lucha contra la minería metálica. Entonces, justamente por eso es que necesitamos esta ley, y la campaña va sobre esa lógica. Hasta el momento ya tenemos, bueno, se han publicado casi un centenar de fotografías de estudiantes, trabajadores, periodistas, que se han solidarizado con la campaña, tanto de medios públicos, privados, comunitarios, y bueno, vamos a continuar hasta que realmente la ley, que sabemos que hoy se logró por lo menos agendar en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y vamos a continuar con ella para visibilizar eso. Así que también el llamado a los colegas, quienes todavía no se han hecho la foto o quienes quieran compartir a lo mejor un testimonio, que se pongan en contacto con la APES o que nos manden su foto, ¿verdad? Es sencillo, es agarrar una página de papel, poner yo apoyo ley para periodistas SB, y nos la envían y nosotros la publicamos. Muy bien. Bueno, vamos a ir al segundo y último corte, y al volver vamos a poner en pantalla la etiqueta que es conocida como el hashtag, para que usted pueda tomarla de muestra y mandar a APES. Ya nos van a decir a qué correos o qué números se manda. Ya regresamos.
Saludamos a Angie Serna, Marcela Gutiérrez, Gerson Montano. Henry García dice que le saluda y que es una buena ley. Gracias. Que es una profesión muy noble, pero a la vez muy arriesgada. Un llamado a los diputados a apoyar esa iniciativa, dice Henry. Francisco Pacheco, Dina García, Claudia Gabriela, felicitaciones colegas, solidaridades de Panamá. Gracias. Y Reina Isabel. Bueno, por suerte el Facebook Live permite que gente se vea en todo el mundo y tenemos buena barreras. audiencia, sin barreras. Sí. Ajá. Queríamos retomar el tema, Daniel, por la parte también frágil de la prensa. Ya hablaba, no sé si lo va a retomar Angélica, todo es el tema de previsional. Cómo a lo largo de la vida podemos llegar a tener protección la gente de los medios. Y comunicadores. Fíjate que cuando Angélica hace referencia a la propuesta que ya se presentó y que tuvo la suerte de ser aprobada en la Asamblea, se hablaba de una caja mutual del periodista, tú te debes de acordar. En esta caja mutual del periodista precisamente buscaba, aunque no era un sistema previsional como tal, pero buscaba, digamos, que suplir algunas de las necesidades. Cuando un periodista es despedido, ¿qué sucede? O sea, en la gran mayoría de casos no recibe su indemnización, no tiene para dónde irse y si pasa de los 40 años ya no puede trabajar en un medio de comunicación, más ahora con el uso de las tecnologías, con la proliferación de medios digitales, algunos fake media, otros que sí son reales, otros que los puedes buscar, pero bueno, en fin. Pero no estamos lejos con la propuesta, que ya lo explicaba Angélica, el tema del sistema de previsión social para periodistas implica que podamos acceder a ese tipo de beneficios, que el periodista tenga la confianza, tenga ese respaldo en que si es despedido, primero se crean los candados, se crean, digamos que los cerrojos para que no sea tan fácil el despido, que termina la entrevista y bueno, mira, ya estás despedido, pasa por recursos humanos y ya estuvo. Que se respete, que tengamos, como decía William, la dignidad, ¿verdad? Tanto en esta faceta como empleados, como profesionales en el ejercicio de nuestra función, sino también ya en etapa de culminación de nuestra carrera. Y cierro con esto. Guatemala tiene un sistema envidiable de previsión. Honduras lo tiene. En Guatemala incluso tienen su propia AFP de periodistas. Es decir, el descuento que te hace de AFP normal, del que tenemos acá, del sistema de pensiones, ese se lo descuentan y va a una bolsa, a un fondo previsional exclusivo para periodistas. Y nadie lo toca, nadie lo usa, pero como pasa acá, el sistema nuestro, pues evidentemente las pensiones, el descuento de pensiones de nosotros, del Seguro Social y todo lo demás, va a la misma bolsa de todos los empleados del país. Entonces, no está difícil, no es algo que deben de temerle los propietarios de los medios de comunicación. De todas maneras, ya se hace ese descuento, solo idea de aportar un poquito, de pensar, de tener ese lado humano, de expresarse más y creo que es justo, el tema de justicia, de devolverle a quienes trabajan día a día, devolverle algo de condescendencia, y no es porque esté diciendo lo que sea, que estemos dando lástima o que pidamos una edad. No, es lo justo. Daniel Presa, que es un estudiante de periodismo, no sé de qué universidad, dice que apoya la ley. Muchas gracias a todos y a todas. Angélica, ¿hay avances en el país para la gente que se dedica a esta profesión o no? Está difícil. Yo creo que esta ley justamente viene a fortalecer o vendría a fortalecer al gremio, que en parte está un poco desunido, hay que seguirlo fortaleciendo, y es a lo que invitamos a los colegas, que pese a los diferentes matices de pensamientos que podamos tener, tengamos un punto en común, y es unirnos por mejorar y dignificar el trabajo periodístico. En países altamente democráticos, el tener un periodismo independiente y plural
parte porque te garanticen tu estabilidad y te permitan trabajar. En la medida que en los medios de comunicación o que las entidades estatales en nivel general no garanticen este derecho, difícilmente puedes ejercer un periodismo de investigación que fiscalice, que interprete y que también brinde información de calidad a la ciudadanía, porque al final también sobre nuestros hombros entra una gran responsabilidad en la construcción de esos imaginarios. Y muchas veces en nuestro país, y hay muchos estudios académicos acerca de análisis de contenidos noticiosos sobre cómo se manipula la información, y en la medida que nosotros y nosotras contemos con una ley que permita mantener esos principios básicos y éticos de la libertad de expresión, que lo mandatan instancias internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, la UNESCO también, que hasta tiene documentos al respecto, puedes tener una sociedad informada y por ende puedes mejorar tu estabilidad democrática. Entonces, yo invitaría tanto a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a que vean esta ley sin prejuicios y también a los dueños de los medios de comunicación en general, a que veamos también que no es cualquier cosa el trabajo de la prensa. Estamos jugando con algo tan valioso como es informar adecuadamente y mejorar la situación de nuestra sociedad. Claudia, Gabriela dice que una ley como esta beneficia a todos los periodistas de la región porque nos ayuda a exigir algo igual en nuestros países. Se vuelve una referencia para los demás países. Incluso también aporta a esa lucha a nivel regional, que bueno, también desde la APES se están estableciendo algunos vínculos. Bueno, hace unos meses, hace unas semanas, se ha buscado justamente coincidir, por ejemplo, con periodistas de Guatemala, de Honduras, que también hay que tener claro, o sea, no solamente crear la ley, ¿verdad?, sino que hay que ejecutarla, hay que darle dientes para que realmente pueda funcionar. Porque, bueno, el caso de Honduras tiene ya una ley que por lo menos es un precedente interesante. Sin embargo, sabemos que también las condiciones políticas y sociales del país lo ha complicado mucho el ejercicio periodístico. Entonces, El Salvador se estaría, nuevamente digo, porque ya lo ha hecho con otras leyes, poniéndose en el mapa, siendo un referente, siendo una alternativa de cómo se puede realmente garantizar el libre ejercicio periodístico y, bueno, dignificar la profesión como tal. Yo solo quiero robarles unos 10 segundos. 10 segundos. Y es que, a la luz de lo que decían los compañeros, yo creería que es una prueba de fuego. Y lo que tú preguntabas, ¿qué tanto hay de avance? ¿O qué tanto se puede ver en un avance? Yo creo que esta ley, este proyecto de ley, es una prueba de fuego. Y sobre todo que estamos en una coyuntura electoral, que nosotros como periodistas somos nada más unos encargados, que somos motores del cambio social, que debemos de ser los motores del cambio social y democrático de nuestro país, sin tomar partido, y es importante la coyuntura, el contexto en el que estamos, y decía William, el tema de que estamos también ante los ojos de Centroamérica. Recientemente hemos tenido casi que la fundación de la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegios de Periodistas, y que es importante también que ellos lo retomen. Me comprometo a invitarles otra vez porque hay muchos temas que quedaron en el tintero. Saludamos también a Katy Mengíbar y a Clara, la Asociación de Estudiantes de Periodismo, la AEP-UES, que como Asociación de Estudiantes de Periodismo de la UES apoyan una ley tan necesaria. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y gracias por su sintonía. Este tema está candente, es algo que beneficia a la sociedad también. Informarles mejor y pues protegernos a quienes damos la información es importante para la sociedad en general. Gracias por su sintonía. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista.